Familia, muy buenas tardes. Feliz, contento de estar nuevamente con ustedes, deseando que hoy suceda lo mejor para nuestras vidas a través de la palabra de Dios. La verdad es un tiempo muy hermoso, es una vida muy rica y saludable el poder estar delante de Dios y el poder estudiar su palabra. Hoy quiero que el Señor hable a nuestras vidas, que el Señor ministre a nuestro corazón a través de su palabra. Porque es que Dios le llamó a usted y Dios me llamó a mí para una buena obra. Dios no nos ha llamado a nosotros para llegar, entrar y salir de la iglesia, para llegar, sentarme a la iglesia y de pronto, porque es un despiste o una forma de vida, el poder ir y llegar y venir, pero no el poder recibir la enseñanza a través de su palabra que sea ministrada en mi corazón y poderla vivir y aplicar a mi vida. Yo quiero que podamos abrir el corazón delante de Dios y para eso quiero que la palabra de Dios hoy sea viva y eficaz en cada uno de nosotros. Recuerda que el mismo Señor dice en su palabra que es espada de doble filo, que penetra y corta hasta los tuétanos. Entonces es necesario que usted y yo hoy podamos abrir el corazón y decirle a Dios que abra nuestro entendimiento y que podamos ver el renovar del Espíritu en cada uno de nosotros. Y que la palabra de Dios hoy sea esa medicina, se convierte en ese ungüento para nuestras vidas. Si Dios le llamó a usted y me llamó a mí para una buena obra, es porque Dios siempre ha querido hacer lo mejor para usted y para mí. Pero yo quiero que miremos algo en la Biblia, en el libro de los Jueces, en el Antiguo Testamento, la forma en la que Dios llamó a Sansón. Y miremos lo que dice la palabra de Dios en el libro de Jueces, en el capítulo 13, en el versículo 1 al 5. Dice la palabra de Dios así: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa. Y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Dios siempre quiso que el pueblo de Israel fuese un pueblo libre como lo es hoy día. Dios siempre ha querido salvar al pueblo de Israel de las circunstancias adversas a su voluntad. Y Dios no vio una manera de poderlo hacer porque se dio cuenta que los hijos de Israel habían hecho lo malo nuevamente. Habían vuelto a caer al pecado, habían vuelto atrás. Pero Dios se ideó una manera de poder salvar al pueblo de Israel de manos de los filisteos. Porque los filisteos eran un ejército de hombres implacables. Era un ejército de hombres destructores que todo lo acababan a su paso, que no tenían misericordia de nadie, no eran indolentes. Era un ejército bravo, un ejército malo en pocas palabras. Pero Dios pensaba en su pueblo Israel. Y es ahí donde él un día encuentra en el campo a la esposa de Manoa y le dice: ahora pues, le dice, y a esta mujer apareció el ángel de Jehová en el versículo 3 y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Dios siempre
ha querido hacer algo bueno de lo que no es. Escogió una mujer que nunca en su vida había tenido hijos, que jamás y nunca podía concebir, pero Dios vio en esa mujer y ella halló gracia en esa mujer y le dijo que iba a concebir un hijo. Le dijo: tú nunca has tenido, pero lo vas a tener. Y mire las razones y mire todas las coordenadas que le da el Señor, porque el Señor siempre va a querer lo mejor para cada uno de nosotros. Y dice la Biblia en el versículo 4: ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Dios, tanto a usted como a mí, como a cada uno de nosotros, cada vez que el Señor nos hace el llamado, siempre nos da una dirección de qué hacer y qué no hacer. De qué hacer y qué no hacer. A Adán y a Eva en el huerto del Edén, les dio unas coordenadas. Le digo de qué deberían comer y qué no podían comer, para dónde podían salir y para dónde no podían salir. Pero siempre que tú y yo le llevamos la contraria a Dios, terminamos mal. Siempre que tú y yo le llevamos la contraria a Dios, le terminamos mal. Cuando tú y yo obedecemos a Dios, lo bueno que viene para nosotros es espectacular. Porque Dios es formidable, Dios es especial para con los que son especiales para Él. Y le dice Dios a la esposa de Manoah: pues he aquí que concebirás y darás solos un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Era una misión para la cual venía a nacer Sansón. Era una misión para la cual Sansón tenía que guardarse conforme Dios le había dicho que se guardara. Por eso le dice a la esposa de Manoah que no puede tomar vino, no puede comer ninguna cosa inmunda, porque el hijo que iba a engendrarse en su vientre venía para una misión específica, y era de salvar a Israel. Qué bueno cuando Dios se fija en cada uno de nosotros. Qué bueno cuando Dios te hace una delegación a ti. Qué bueno cuando Dios me hace una delegación a mí. Cuando Dios nos da una responsabilidad, porque Dios sabe que tú y yo podemos realizarla. El problema es que cuando tú y yo empezamos a mirar otras cosas, a caminar por donde no debemos caminar, a mirar el mundo y sus placeres, a mirar el mundo y las cosas que el mundo trae para corrompernos a nosotros, cuando no hay voluntad, cuando yo no permito que los principios sean cambiados en mi vida, porque los principios no se pueden negociar. Entonces llega en el libro de Jueces, en el capítulo 14, versículo 1, dice así: ya Sansón nació. Miremos a Sansón como un hombrecito ya empezaba a cumplir su misión quizás, y estaba dispuesto y listo para la misión. Dice la Biblia en el libro de Jueces, en el capítulo 14, versículo 1 así: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. ¿Cómo así? ¿Cómo así que una hija de los filisteos eran sus enemigos? Y Dios le había dado vida a Sansón para derrotar, destruir a los filisteos que estaban acabando y destruyendo al pueblo de Israel. Pero Sansón hizo alianza con ellos, porque Sansón se acercó a esa mujer filistea y la hizo su esposa en complicidad de sus padres. Es de ahí la diferencia. Cuando tú y yo como padres negociamos los principios que Dios nos ha dado con nuestros hijos. Muchas veces, una vez un padre le dijo al hijo, el hijo le dijo: papá, voy para una fiesta. Y él le dijo no. Pero la mamá pues escuchó al hijo que quería ir a una fiesta, y el papá le dijo: no, vaya, pero venga a las 10 de la noche. Y si usted a las 10 de la noche no viene, voy a buscarlo. Negoció los principios de la autoridad que reemplazaba en ese hogar era el papá. Ya él le había dicho que no. Y es lo mismo.
el papá de Manoa y la mamá de Sansón le dicen, pero ¿cómo va a buscar mujer allá? ¿Cómo va a buscar mujer allá si hay mujeres aún en su territorio? Pero no, Sansón dijo que era esa. Negociaron los principios de no hacer alianza con los filisteos. Negociaron los principios de poder destruir a los filisteos. Y dice el versículo 5, y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó el león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. ¿Sabe cuándo ruge un león? Un león ruge cuando tiene hambre y capta el venir de la presa, de la posible presa para comer. Es en el momento cuando el león ruge. De lo contrario, cuando el león está lleno, cuando el león en el momento que no tiene hambre duerme, descansa, se relaja. Y el león de pronto vio en esas tres personas, y más en Sansón, la oportunidad de una buena comida. Pero resulta que dice la Biblia, y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito. Cuando tú eres llamado por el Señor, cuando yo soy llamado por el Señor, la unción del poder del Espíritu Santo de Dios está en nuestras vidas. Cuando yo no negocio los principios, cuando yo sé quién soy para Dios y quién es Dios para mí, cuando yo entiendo el llamado de Dios, para qué voy, a dónde voy y cuál es la misión que Dios me delegó, yo sé que Dios siempre va a hacer lo bueno en mi vida y a través de mi vida. Listo, Sansón pasó lo que pasó y viene lo hermoso y lo más grave de todo. Tú no puedes cambiar los parámetros que Dios ha trazado en tu vida para que camines en ellos por un ratico de placer. Porque de pronto un rato de placer en el mundo puede ser caótico, puede ser fatal para tu vida, puede ser fatal para tu familia, puede ser fatal para tu hogar, puede ser fatal para todo lo que tú tienes y lo bueno que Dios ha hecho en tu vida. No puedes cambiar los principios por un rato de placer. Porque es que de pronto pienso, yo peco, rezo y empato, pero de pronto en un momento dado no me voy a dar cuenta yo cuando el Espíritu Santo de Dios también me deje y me deje solo. Y yo de pronto siga reaccionando mis ratos de placer pensando en que voy a vencer, porque sé que tengo el Espíritu Santo, porque sé que tengo la presencia de Dios, porque sé que fue Dios quien me escogió para buena obra. Y dice la palabra de Dios, vamos al libro de los Jueces, al capítulo 16, en el versículo 1, del 1 al 21, vamos a mirar lo que sucede en nosotros o lo que puede suceder en cada uno de nosotros cuando cambiamos un rato de placer por la santidad, cuando cambiamos la santidad por un rato de placer, cuando dejamos de ser quienes somos para ser el que el mundo quiere que nosotros seamos. Y el mundo, la oportunidad que quiere buscar es destruirnos. Y mire lo que dice la palabra de Dios así. En el libro de Jueces, en el capítulo 16, dice la Biblia: fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Vio una mujer ramera y se llegó a ella. Después de tener una mujer filistea, después de haber luchado contra un león, después de haber destruido un león, de haber despedazado un león, se acercó a una mujer ramera. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda la noche, diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche. Y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y sus cerrojos, se las echó en el hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón.
Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los principales de los sacerdotes, los filisteos, y le dijeron: engáñale, infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrá ser atado para ser dominado. Muchas veces, por un ratico de placer, entregamos la bendición que Dios nos ha dado. Muchas veces, por un ratico de placer, por mentir, por creer que la mentira no es pecado y la mentira es pecado, y por una mentira puedo llevar mi hogar al traste, por una mentira puedo llevar mi hogar a la destrucción. Por una mentira puedo llevar a que mis hijos se separen, a que mi familia tenga momentos difíciles, por una mentira. Y este mintió por un ratico de placer. Cambió sus principios. Y los principios no se pueden delegar, no se pueden contaminar. Los principios no son negociables. Los principios de Dios son contundentes. Y sigue diciendo la Biblia en el versículo 7, y le respondió Sansón. Aquí comienza Sansón, el ir y venir, el permitir que el enemigo lo siguiese visitando y lo siguiese usando. Y le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres al acecho en el aposento. Entonces ella dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Era el primer momento. Eran los momentos de placer, porque él quería seguir disfrutando esa noche o ese día, en ese momento de Dalila. Era una satisfacción para él, pero seguía disfrutando de todo aquello. Y miró, cuando vio que en la segunda parte, entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrá ser atado. Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. La segunda mentira, por seguir disfrutando de un momento de placer, por seguir disfrutando de un momento de gozo en el mundo, porque disfrutar de las cosas del mundo para el que no tiene a Cristo es bueno, porque para los no cristianos, para el mundo, las cosas de Dios son malas, y lo malo es bueno para ellos. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti y los espías estaban en el aposento, mas él rompió sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrá ser atado. Él entonces le dijo: si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con tela y las asegurares con la estaca. Y ella aseguró con estaca, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó las estacas del telar con la tela. Y ella le dijo: ¿cómo dice yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Ahí sigue Sansón en la jugada del placer, del rato de placer. Cuando Dios lo llamó a usted, cuando Dios me llamó a mí, cuando Dios nos llamó y nos apartó a cada uno de nosotros, es porque Dios siempre ha querido que en nosotros esté lo bueno y algo bueno. Es necesario que tú y yo no vivamos los momentos de placer por vivir
tomados de la mano de Dios, cumpliendo el verdadero compromiso que el Señor ha traído a mi vida. El verdadero compromiso, el por qué Dios me llamó. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartaría de mí y debilitaré y seré como todos los hombres. Sigue mintiendo Sansón. Lo que Sansón en ese momento no le había descubierto a Dalila era que la presencia del Espíritu de Dios, que Jehová estaba con él. Y es lo mismo, el Señor está con usted. El Señor dice en su palabra, en el libro de Josué, le dijo a Josué: Josué, que así conforme estuve con Moisés, estaré contigo todos los días. Y el llamado de Dios para usted es así como el llamado de Moisés. De pronto usted recibió a Cristo, o de pronto usted comenzó a conocer a Cristo, qué sé yo, a cuántos años de haber nacido. Sansón sabía lo que venía desde antes de nacer, pero Sansón entró a disfrutar de los placeres de la vida, entró a disfrutar de los placeres que ofrece el mundo, que no son placeres sino para destrucción propia, que no son para destrucción de mi hogar, de mi vida y de mi familia. Y dice la Biblia en el versículo 19, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Cuando tú y yo tratamos de disfrutar un ratico de placer, porque pensamos es un ratico, chévere la felicidad en el momento, un placer para poder vivir, un placer para poder estar. Pero resulta que no me voy a dar cuenta cuando el Señor me deje, cuando el Espíritu Santo se vaya de mí. Y entro entonces a un mundo de vergüenza. Y dice: mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Por un momento de placer, usted puede hacer el hazme reír. Por un momento de placer, usted puede ser la burla de un pueblo. Por eso es necesario que usted no negocie sus principios. No hay mejor placer que el estar en la presencia de Dios. No hay mejor placer que el doblar la rodilla delante de Dios y postrar mi rostro a los pies del Señor. No hay mejor placer que el poder levantar mis manos y decir: gloria a Dios, gloria a Dios. No hay mejor placer el que yo pueda alabar a Dios. No hay mejor placer en el que yo pueda adorar a Dios que otra cosa. Por los placeres de la vida no puedo cambiar mis principios. Por eso lo quiero invitar esta noche a que oremos, a que le demos gracias a Dios, a que le pidamos a Dios que cada día nos fortalezca, a que le digamos a Dios que cada día nos lleve a vivir de lo bueno a lo mejor, de lo mejor a lo excelente, a que le pidamos a Dios que esas debilidades que hay en nosotros las convierta en fortaleza para caminar derecho, para caminar por donde Dios quiere que caminemos, para ir donde Dios quiere que vayamos, para entrar donde Dios quiere que entremos. Por eso en esta tarde le invito a que oremos. Dele gracias a Dios. Comienza a darle gracias a Dios. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y ahí donde tú estás, con el que estés o con la que estés, tómate de la mano y comienza a pedirle a Dios bendición sobre la vida de esa persona que está ahí contigo, sobre tu hogar, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu esposa, sobre tu esposo. Dale gracias a Dios y dile: Señor, derrama la unción de tu Espíritu ahora. Señor, si nos hemos apartado impíamente o hemos actuado locamente, o si hemos actuado sin consentimiento tuyo, o hemos actuado fuera de los parámetros a los que tú nos llamaste, Señor, te pedimos perdón en esta tarde. Yo te doy gracias por esta tarde, Señor, y te ruego que bendigas la vida de cada uno de tus hijos, de cada uno de los involucrados en esta iglesia que tú hiciste. Es la iglesia que tú has formado. Esta iglesia es tuya. La compraste con el precio de tu sangre en la cruz. Y te ruego por eso que la bendigas, que cautives el corazón y le seduzcas a cada uno, que nos atraigas cada día más ante ti con cuerdas de amor.
y que nos seduzca, Dios. Bendito seas, Papito Santo. Te alabamos y te bendecimos. Bendice su alacena, su arteza de amasar, su granero y su canasta, y bendice la nevera. Que en su casa no escasee la harina, ni mengue el aceite. Y bendice de una manera especial a todo aquel que dispone su corazón para devolverte a ti lo que a ti te pertenece. En Cristo Jesús, Señor nuestro, en acción de gracias, te hemos orado, Señor. Amén.